¿Qué es lo que más valoras en tu vida? Todos valoramos algunas cuestiones más que otras. Tal vez lo más valorado para ti es tu familia. O hay otras personas que valoran más su trabajo. O en los tiempos que corren, ¿quién no valora la salud? ¿No es así? Tal vez aprecias tu posición social o económica. Hay distintas cuestiones que podemos valorar en esta vida y deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que yo valoro en esta vida? Si eres un verdadero cristiano, como nueva criatura en Cristo Jesús, hay algo que debería de estar entre lo más valorado en tu vida, sin lugar a dudas, y es la iglesia. La iglesia. Sin embargo, no podemos valorar algo si no sabemos realmente lo que es. Imagínate que un día un amigo tuyo tiene un libro en su mano, pero no sabes el tipo de libro que es exactamente. Y puedes pensar, bueno, es un libro más. Y además a ti no te gustan los libros, ni siquiera leer realmente, salvo que seas como alguna persona que tal vez conocemos y con tal de que le den un libro es feliz. Esas son las excepciones. Tienes que conocer más de este libro tal vez para valorarlo. Tu amigo empieza a explicarte que ese libro tiene un valor incalculable y te dice las características que le hace único. Es más probable, ahora que conoces y sabes realmente más sobre ese libro, que lo valores adecuadamente. Su valía. En cierta manera, creo que a menudo esto sucede con la iglesia. Estamos acostumbrados a ver iglesias, a asistir a iglesias, incluso ser parte de una iglesia, pero tal vez no se valora adecuadamente. Hemos de preguntarnos, ¿valoro adecuadamente la iglesia? ¿Por qué muchas veces no se valora la iglesia? Bueno, en primer lugar, porque tal vez no eres ni siquiera creyente. Y si no eres creyente, si no estás en Cristo Jesús, es normal que no valores la iglesia. Pero si eres creyente, eres parte de la iglesia, pero tal vez no entiendes realmente lo que es la iglesia y por consiguiente tampoco su valor. Algunas formas prácticas en las que se ve que una persona no entiende la valía de la iglesia o que no la valora pueden ser la forma en la que hablas de ella, o el tiempo que le dedicas, o los recursos que inviertes, o lo involucrado que estás. Si es una opción, algo más entre tus distintas prioridades o quehaceres. Hermanos, en esta mañana vamos a comenzar una serie de estudios sobre la iglesia. Y esta serie, Dios mediante, va a llevar varias semanas. Tal vez acabemos antes de comer el turrón o tal vez ya entremos en el nuevo año, no lo puedo asegurar en este momento. Pero vamos a estar estudiando qué es la iglesia y precisamente lo vamos a hacer para entender qué es, conocerla bíblicamente y valorarla más. Y mi deseo es que cuando acabemos esta serie todos valoremos más la iglesia y lo demostremos prácticamente en nuestra vida. En esta mañana vamos a comenzar esta serie conociendo la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Y concretamente vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En primer lugar, vamos a responder a esta pregunta viendo lo que no es la iglesia. Lo que no es la iglesia. Malos entendidos sobre la iglesia. Y tal vez tú piensas en tu cabeza que la iglesia es algo de esto que vamos a decir que no es. Para comprender lo que es la iglesia, primero hemos de saber lo que no es la iglesia. Lo que no es la iglesia. En primer lugar, la iglesia no es un club. La iglesia no es un club, ni social, ni familiar, ni étnico, ni mucho menos un club deportivo, ni un club de fútbol. Eso creo que es obvio para todos. Nadie está aquí en pantalón corto con un balón jugando en un césped. Pero a veces pensamos que es un club. No, no lo es. La iglesia no es un gueto. La iglesia no es un clan. La iglesia no es un club. La iglesia no es el lugar donde meramente se pasa el tiempo libre, haces amistades, conoces a gente. Hay personas que creen que eso es la iglesia y van a la iglesia para esto. La iglesia no es un grupo replegado en sí mismo que ve a los de afuera como intrusos.
No es el lugar donde toda la simpatía, toda la amistad, toda la acogida es para mis amigos o mis familiares o los que forman parte de mi círculo. Eso no es la iglesia. La iglesia no es un club con hobbies afines, con intereses comunes. Hace unas semanas me sorprendió encontrar que hay iglesias de todo tipo y la última iglesia que he descubierto, supuestamente iglesia, se llaman iglesia, es una iglesia de gamers. ¿Qué significa esto? Bueno, pregúntale a tu hijo adolescente si le tienes al lado y te lo dirá. Un jugador de videojuegos, gamers, pues han hecho una iglesia de gamers. Alguno está pensando, dame la dirección que quiero ir allí. No, eso no es una iglesia, no es una iglesia. De hecho, su lema es este. La verdad es que son muy buenos poniendo lemas. De la vida virtual a la vida eterna. Eso no es una iglesia. La iglesia no es un club. La iglesia tampoco es un club étnico. No es un grupo de personas que vienen de una lengua o de un país o de cierta nacionalidad. Me preocupa enormemente ver que proliferan iglesias no solo de gamers, que es la excepción y la anécdota, sino especialmente incluso en nuestros contextos, incluso en nuestra ciudad, iglesia de, y no voy a decir ninguna nacionalidad para que nadie se ofenda, pero hay iglesias de nacionalidades, no estoy hablando de en la China, sino aquí en León. No, eso no es una iglesia, es un club nacional que se juntan en base a su nacionalidad. La iglesia es para todos. Toda persona de toda lengua, raza y nación. Qué alegría ver en esta iglesia personas de toda lengua, no toda, pero muchas, raza y nación. Qué bendición. Porque la iglesia no es un club, ni social, ni familiar, ni de ningún otro tipo. Eso no es la iglesia. ¿Qué más no es la iglesia? En segundo lugar, la iglesia no es una institución académica. No es una institución académica, y alguno está feliz de que no es una institución académica porque no te iba bien en el colegio, ¿verdad? No te preocupes, aquí no te vamos a dar un boletín de notas. En la iglesia no se imparte meramente enseñanza ni conocimiento superficial. Alguien puede venir a la iglesia y ver que estudiamos la Biblia y puede pensar, bueno, esto es una cosa académica, a mí me gustan los estudios. Y a mí me gusta dar respuesta a preguntas que tengo y la razón. Hay personas que a veces vienen a la iglesia como si fuera una institución académica. ¿Es el lugar de las meras teorizaciones y discusiones sin fin la iglesia? En absoluto. No es la idea de unos monjes encerrados en un monasterio dedicados a un mero estudio. Como aquellos monjes de Constantinopla que cuando los turcos entraron estaban discutiendo sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de una aguja. Eso no es la iglesia. Sí, en la iglesia se estudia la palabra, pero no por el mero hecho de ser una institución académica, no se dan diplomas ni certificaciones ni ningún tipo de acreditación de la sabiduría humana. En la iglesia se estudia la palabra de Dios porque por medio de ella la vida de los creyentes son transformadas a la imagen de Cristo, preocupándose poner en práctica lo aprendido. Y hermanos, deberíamos salir de la iglesia cada día que escuchamos la palabra de Dios preguntándonos, ¿cómo puedo poner esto en práctica? A mí me gusta hacer eso en casa cuando juntos leemos un pasaje de las Escrituras y se explica someramente y la pregunta que viene después, la mayor parte de las veces es, ¿cómo puedes poner esto en práctica? Porque no queremos crear esta idea en ningún lugar, ¿verdad?, de que estudiar la Biblia es para tener conocimiento meramente intelectual. ¿Sabes? Hay muchas personas con mucho conocimiento bíblico intelectual que están en el infierno, porque su vida no ha sido transformada y la iglesia no es una institución académica. Igualmente, la iglesia, en tercer lugar, no es una ONG benéfica. No es una ONG benéfica. La verdadera iglesia de Cristo no abandera, escucha bien, no abandera un evangelio social ni una teología de la liberación, por muy bien que suene y muy justo. La iglesia no existe para
pelear la lucha de clases, ni las tensiones raciales. Su meta no es erradicar el hambre en el mundo, ni reparar el mal hecho en las generaciones pasadas a colectivos minoritarios, sean cuales sean estos. La Iglesia no está para reescribir la historia en base a lo que hoy en día se piensa que está bien y antes estaba mal. Mira, lo que estaba mal antes estaba mal ahora, y lo que estaba bien antes está bien ahora, porque la palabra de Dios es la autoridad y da igual quién lo haya hecho, cómo lo haya hecho, a qué raza pertenezca, a qué siglo, qué idioma hablase. La palabra es la autoridad, pero la Iglesia no es una ONG benéfica en ninguno de sus sentidos. No existe para erradicar el hambre en el mundo. Cuando Jesús mismo fue cuestionado indirectamente por Judas el traidor, que además echaba mano a la bolsa del dinero que la llevaba, y cuando gastaron en este perfume para enjuagar sus pies, dijo Judas, qué desperdicio, estoy parafraseando, qué desperdicio, ¿verdad? Mejor hubiera sido echarlo a la bolsa el dinero y dárselo a los pobres. Y Jesús, ¿qué le dijo? A los pobres siempre les tendréis con vosotros. Jesús no vino para erradicar la pobreza. Eso no quiere decir que no ayudemos a aquellos que tienen necesidad, pero ese no es el propósito de la Iglesia. Además de que Judas tenía otra motivación realmente, y muchas veces la gente que habla así no son ni siquiera ejemplos de ayudar a los demás, son ejemplos de criticar. Pero eso es otra cuestión. Como Iglesia, no somos una ONG benéfica. La causa por la que existe la Iglesia no es hacer obra social ni predicarse a sí misma y sus bondades. La Iglesia no existe para que piensen bien de nosotros. Qué buenos son los de la Iglesia evangélica. No, no es acerca de nosotros. Hace años conocí una iglesia que tenía un local al lado del local de la iglesia, literalmente para hacer obra social. Sin embargo, ese énfasis acabó ocupando el lugar equivocado en la iglesia, hasta el punto de que la prioridad no era predicar el evangelio, y los que le ayudaban ni siquiera les compartían el evangelio, nadie iba luego a la iglesia a escuchar la palabra, y los recursos económicos empezaron a derivarse a la obra social, y después el tiempo y supuesto servicio de los hermanos se volcó en esa obra social, y finalmente los pastores de la iglesia se dieron cuenta, expuestos a la palabra, de que eso no era la iglesia y que eso había convertido en una deriva de una ONG benéfica, y cerraron ese local de obra social. Y te puedo decir, porque he visitado esa iglesia en varias ocasiones y recientemente también, ahora esa iglesia está mejor que nunca, porque están centrados en lo que es una iglesia y están teniendo un mayor impacto que nunca con el evangelio de Jesucristo y con la palabra de Dios, que cambia vidas y transforma corazones. Esa es la principal necesidad del ser humano. Cuando la iglesia trata de hacer gestos en lugar de promulgar la palabra, y trata de llegar a más gente con sus hechos benéficos en lugar de con el evangelio de Jesucristo, se está predicando a sí misma y les importa más tener buena publicidad y nombre que las almas de las personas. Las obras de beneficencia son el llamado del Señor a sus hijos individualmente. Si observas los mandamientos bíblicos de cómo tenemos que ocuparnos de aquellos que tienen necesidad, especialmente los hermanos de la fe, hemos de hacer bien a todos, principalmente a los hermanos de la fe, es un llamado individual a cada creyente, cada uno hemos de hacerlo, pero no es un llamado a la iglesia. Este no es uno de los propósitos de la iglesia. Una iglesia no es una ONG benéfica. El llamado a su iglesia de Cristo es dar gloria a Dios, predicar el evangelio y a Cristo, edificar a los creyentes, y esto lo veremos en mensajes sucesivos en esta serie. La iglesia no es una institución benéfica. En cuarto lugar, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no es un mero edificio físico. La iglesia no es un mero edificio físico. Sí es cierto, si buscas en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el término iglesia, encontrarás entre sus acepciones que es un edificio destinado al culto. Y en nuestro idioma puedes decir con libertad, voy a la iglesia, y puedes referirte que vienes al edificio donde tenemos el culto. Pero ese no es el significado bíblico. La Biblia no nos habla de la iglesia como un edificio físico, como vamos a ver luego en lo que es la iglesia.
No importa para ser una iglesia el tipo de edificio en el que te reúnes o incluso si no te reúnes en un edificio. La Iglesia Evangélica de León, en la que ahora nos reunimos, en este espléndido edificio que Dios ha dado por su pura gracia para su gloria y renombre, antes se reunía en otro edificio en calle Colón, un buen edificio para su época, pero nada que ver con este. Pero hace tiempo se reunía en un bajo alquilado de la calle Ramón y Cajal, cerca del Colegio Marista, según bajas las escalinatas, que ahora es una rampa, aún con bajada para coches, y ahí permanece ese local, aún sin usar desde aquellos tiempos. Sin embargo, anteriormente estuvo en otros lugares, Suero de Quiñones, incluso creo haber oído que en los aledaños de la Plaza Mayor, en ocasiones en casas particulares. Aun si tuviéramos que reunirnos sin techo sobre nuestra cabeza en un parque o a la intemperie, seguiríamos siendo una iglesia. La iglesia no es un mero edificio físico. Es más, la iglesia primitiva, perseguida, tuvo que reunirse bajo tierra en las catacumbas y siguió siendo iglesia. La iglesia no es un mero edificio físico. Además, la iglesia tampoco es un grupo de autoayuda. Un grupo de autoayuda. Si vienes a la iglesia pensando es un grupo de autoayuda, te has equivocado. No lo es. No es una terapia de grupo que trata de resolver tus problemas, miedos y temores por medio de la sabiduría humana. Eso no es la iglesia. La iglesia no es una comunidad en la que nos inflamos el ego los unos a los otros y nos decimos cada vez que nos vemos, tú vales mucho para Dios. No. La iglesia no gira en torno a las personas. La iglesia no gira en torno a nuestras problemáticas. La iglesia no es antropocéntrica, centrada en el hombre. La iglesia gira alrededor de Cristo, el Salvador, el Señor de la iglesia, y su palabra. Y es su palabra la que realmente nos puede ayudar, no un grupo de iguales, que estamos igual de perdidos. Solo Cristo es capaz de resolver realmente el mayor problema, que es el pecado, pero posteriormente como sus hijos también guiarnos en las problemáticas de la vida, que realmente no son otra cosa que las manifestaciones del pecado en este mundo caído en el que aún vivimos. Hace unos años escuché de una iglesia, supuestamente, como dicen ahora mucho, ¿verdad? Supuestamente, que sustituyeron uno de sus cultos de predicación de la palabra por grupos de autoayuda. Literalmente. Eso no es una iglesia. La iglesia no es un grupo de autoayuda. En sexto lugar, la iglesia no es una institución religiosa. La iglesia no es una institución religiosa. ¿Qué quiere decir esto? No se enfatiza los modos humanos de tratar de llegar a Dios por nuestra propia cuenta y medios. No se sacramentaliza formas religiosas, superficiales y externas. La iglesia verdadera no institucionaliza la religión. Tristemente, la iglesia primitiva, con el paso de los siglos, llegó a institucionalizarse en sus diversas vertientes. Y así, en medio de esa institucionalización a lo largo de la Edad Media, vivió sus tiempos más oscuros como iglesia, si es que todavía era la iglesia de Cristo. Y posteriormente, todo esto dio lugar a la necesaria reforma del siglo XVI, que, por cierto, ayer, 31 de octubre, no es Halloween, sino es el Día de la Reforma. No es el Día de los Santos, que se celebra en España hoy, sino deberíamos recordar, bueno, en esta fecha se celebra como la supuesta iglesia institucionalizada, personas allí que eran parte de esta iglesia institucionalizada, pero realmente parte de la iglesia verdadera de Cristo como creyentes en Cristo Jesús, se dieron cuenta y empezaron a alzar la voz y a decir, esta no es una iglesia según la Biblia, esta es una institución religiosa apartada de lo que la Biblia dice. Y así volvieron a la suficiencia de la Escritura, a la suficiencia de Cristo, a la salvación únicamente por gracia, por medio de la fe, y a dar gloria a Dios, y salieron de la institucionalización de la Iglesia.
La Iglesia no es una institución que promueve cierta religión, porque ¿sabes qué? Ninguna religión va a salvar a ningún hombre. Ninguna religión va a salvar a ningún hombre. Las religiones son el invento humano que justo hace lo contrario, aparta a los hombres de Dios, mientras les hace pensar que se están acercando a Él. La Iglesia no promueve meras repeticiones ni tradiciones, sino que promueve a Cristo y su palabra. La Iglesia no es una institución religiosa. La Iglesia no es, tampoco es, una organización ética en séptimo lugar. La Iglesia no es una organización ética. ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia no existe para crear mejores ciudadanos, ni para determinar qué serie de normas y reglas de conducta moral se ha de estipular en la sociedad. La Iglesia no es una entidad cívica que trata de promulgar valores para un mundo mejor, una convivencia más adecuada y pacífica entre sus gentes. Eso no es la Iglesia y muchas veces nos equivocamos. Y la Iglesia se piensa que es un lugar para buenas personas. Justamente lo contrario, la Iglesia es la casa de los pecadores arrepentidos. No es una organización ética. No estamos en pos de la moral superficial. En la Iglesia no se escoge lo que está bien y lo que está mal según el momento de la historia y lo que piensa la sociedad. Ni la Iglesia es un lobby para promover principalmente valores éticos aún cristianos. Como Iglesia no vamos a salir a manifestarnos en contra del pecado, porque eso no es lo que ordena la palabra, aunque no estamos a favor, obviamente. Sino que como Iglesia tenemos que manifestarnos continuamente en el día a día y cada vez que nos reunimos, ¿qué? Proclamando a Cristo. Porque si las personas no tienen a Cristo, da igual que sean morales o éticas, o sean buenas personas. España está llena de buenas personas, eso piensan ellos. Pero en realidad es una cortina de humo que no deja ver la realidad. Somos pecadores. Y no queremos que la gente venga a la iglesia y se sienta bien y le demos una palmadita en la espalda y decirle, uy, qué bien que has venido a la iglesia, has hecho la buena obra de la semana. Qué bien que externamente parece que llevas una vida moral y ética. Necesitas a Cristo porque Él conoce tu corazón. Y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y sin Cristo no somos nada. Nada. Ni personalmente ni como iglesia. No somos una institución ética. Que nadie venga a la iglesia y se lleve la idea de que tiene que ser mejor persona, porque no estaríamos haciendo nuestra labor. Sino que entienda, necesito más a Cristo. Necesitamos más a Cristo, más de Cristo y menos de nosotros, como creyentes. Pero si eres un incrédulo, necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte y creer en Cristo Jesús, y Él transformará tu vida. La Iglesia no es una organización ética. En octavo lugar, la Iglesia no es una asociación cultural ni sociopolítica. La Iglesia no es una asociación cultural ni sociopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la Iglesia no es una asociación para extender una cultura. Tampoco existe para exponer a las gentes al legado cristiano en el mundo del arte, con sus bellas esculturas, cuadros, cantatas, sinfonías u obras literarias. Tampoco somos una asociación cultural. Hace años me invitaron a predicar a una supuesta iglesia. Me desplacé allí, junto con mi familia, siendo mis hijas muy pequeñas. De hecho, Sofía, la pequeña, aún no había nacido. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué al edificio de la supuesta iglesia, decía, bien grande, Asociación Sociocultural. Ni rastro de siquiera palabras iglesia. Y tenían razón, era una asociación sociocultural, por lo menos estaban siendo coherentes. Yo pensaba que era una iglesia, pero no. Eso no es una iglesia, ni mucho menos. La iglesia existe para abanderar una nueva política en esta sociedad. En la iglesia son bienvenidos todos, independientemente de su tendencia o pensamiento político o gusto cultural. La iglesia de Cristo no se afilia con ningún partido político.
ni le dice a las personas a quién ha de votar. En un par de días se van a celebrar elecciones, no en nuestro país, pero lo vemos en las noticias porque es el país más influyente y poderoso del mundo, en Estados Unidos. Y es curioso ver cómo diversos pastores, recientemente uno muy famoso, que escribe muy buenos libros, muy buen hermano, ha salido diciendo a quién se ha de votar o a quién no se ha de votar. Al final no dijo ni una cosa ni la otra, pero montó un revuelo tremendo que salió hasta en las noticias nacionales. Y en realidad yo me pregunto, con todo el respeto del mundo, hermanos, ¿queremos acabar en las noticias hablando de política como iglesia? ¿Eso va a cambiar la vida de alguien finalmente? No. Que salgamos hablando de Cristo y su palabra. No tenemos otro mensaje que ofrecer. La iglesia no es una asociación cultural ni política. Además, igualmente, la iglesia no es un centro de activismo ni de entretenimiento. No os preocupéis, la pantalla se está acabando, no da para mucho más. Podríamos saltar la pantalla, pero estamos llegando al final de este primer punto. La iglesia no es ni un centro de activismo ni de entretenimiento. En la iglesia no nos movemos por los resultados, ni por los gustos, ni las preferencias del público en general. No vamos a pasar una encuesta para ver lo que quieres hacer el próximo domingo, ni tampoco qué podemos hacer para tener las reuniones más entretenidas. La iglesia no es donde las personas se mantienen activas con actividades incesantes, agotadoras, para todo tipo de edad y gusto. La iglesia no es el lugar donde puedes encontrar algo para hacer en tu tiempo libre y no aburrirte. Una actividad extraescolar para tus hijos. Hay gente que va a la iglesia dependiendo de las actividades que dan para sus hijos. Y es un entendimiento equivocado de lo que es la iglesia. La iglesia no es un centro de activismo ni de entretenimiento. Además, mucho más se podría decir sobre lo que no es la iglesia. Esto es lo que dicen los predicadores cuando ya no saben qué más decir. Pero en realidad se podría decir mucho más, es cierto, pero creo que es suficiente. He intentado tomar y pensar en las más representativas y que de alguna u otra manera nos pueden afectar, o tal vez nos hemos visto expuestos a esta realidad de lo que no es una iglesia, o incluso nosotros podemos tener un pensamiento equivocado de lo que es la iglesia. Hay un 10º apunte, más teológico si cabe, si todos son teológicos, pero este más. La iglesia no es un nuevo Israel. La iglesia no es un nuevo Israel. Las bendiciones prometidas a Israel, la nación escogida de Dios, no han sido transferidas a la iglesia. Las promesas que Dios hizo a Israel y aún están por cumplirse, se cumplirán porque Dios cumple su palabra. El Antiguo Testamento está repleto de promesas que están por cumplir. Dios las va a cumplir porque Él siempre cumple su palabra. Pero es que además el Nuevo Testamento, a lo largo y ancho de él, distingue a la iglesia y a Israel como dos entes distintos. La iglesia es un nuevo ente. El Nuevo Testamento distingue a Israel de la iglesia y así hemos de hacer nosotros. Porque si no, va a conducirnos a errores interpretativos, a una hermenéutica inadecuada, y nos va tal vez a aferrarnos a promesas que son para Israel, aunque se pueden aplicar a nosotros de manera general, y no entender la diferencia de que nosotros no somos el nuevo Israel. Somos la iglesia. Israel sigue siendo la nación escogida de Dios. Y Dios va a lidiar con su pueblo escogido, especialmente al final de los tiempos, cumpliendo sus promesas a ellos. Dios no ha abandonado a Israel, ni la iglesia ha ocupado su lugar. La iglesia no es un nuevo Israel. ¿Qué es la iglesia? Comenzamos por lo que no es la iglesia. Recapitulemos, hermanos. La iglesia no es un club, ni una institución académica, ni una ONG benéfica, ni un mero edificio físico. La iglesia tampoco es un grupo de autoayuda, ni una institución religiosa, organización ética o asociación cultural, ni sociopolítica. Ni mucho menos la iglesia es un centro de activismo, ni el nuevo Israel.
en los últimos meses de la Guerra Civil Española, que sucedió entre 1936 y 1939, el ejército republicano se replegaba hacia el norte de España, concretamente huyendo hacia la frontera francesa. Estaban perdiendo la guerra. Y allí, maltrechos, desanimados, abatidos, derrotados, replegándose, medio moribundos, viendo llover cosas del cielo, se dieron cuenta de que por fin, después de mucho tiempo, lo que llovía del cielo por primera vez, después de muchos meses, no eran ni bombas, ni granadas, ni balas, ni proyectiles. Era comida y ropa que caía del cielo. Un grupo de iglesias habían recolectado donativos y organizado una misión, hacer llegar ropa y comida a estos maltrechos soldados según se acercaban a la frontera francesa en retirada. Qué loable es esto, ¿verdad? Sin duda es una acción loable. Sin embargo, es triste que no incluyeron ningún tipo de mensaje respecto a quiénes eran o el mensaje que predicaban, ni Cristo, ni en el Evangelio, en ese mensaje llovido del cielo. ¿Qué ideas se pudieron llevar estos soldados de esa ayuda caída del cielo? Bueno, que esta gente era maja, agradecidos y aliviados, una buena obra, pero una idea equivocada de lo que es una iglesia. No oyeron el mensaje principal que la iglesia tiene. ¿Qué piensas tú que es la iglesia? ¿Tienes un concepto erróneo de la iglesia? ¿Piensas que es algo que hemos dicho que no es? O aunque no pienses que eso es la iglesia, ¿crees que eso es una parte fundamental de la iglesia? Si tienes un concepto inadecuado de la iglesia, si no sabes lo que es, entonces no la vas a valorar adecuadamente, o si la valoras, la vas a valorar por las razones equivocadas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Hemos comenzado por lo que no es la iglesia, para despejar malos entendidos, pero ahora vamos a ver qué es la iglesia, qué enseña la Biblia que es la iglesia. Todo lo que hemos dicho hasta aquí son ideas humanas. Por eso ni siquiera he citado ningún versículo, porque es que no hay versículos. Pero ahora vamos a ver lo que es la iglesia. Vamos a observar algunas características sobre la iglesia que la definen, especialmente en su naturaleza, no en su propósito, no en sus características, aunque estoy aludiendo a ellas de manera indirecta, según estamos exponiendo este tema. Más adelante, en otros mensajes, vamos a ver características de la iglesia o el propósito de la iglesia. Eso no es el propósito de dar respuesta a esta pregunta. Hoy vamos a responder qué es la iglesia desde la perspectiva de su naturaleza. En primer lugar, la iglesia es un grupo de personas. La iglesia es un grupo de personas. Fijémonos, vayamos a Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. La primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es en este versículo. Al menos en el orden en el que tenemos nosotros el Nuevo Testamento, no en datación de los libros. Y en este pasaje, Jesús le dice a Pedro, Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término utilizado aquí es transliterado eclesía, del cual proviene nuestra palabra iglesia. Esta palabra del griego koiné en el original. Este término hay que entenderlo adecuadamente desde una perspectiva bíblica para entender lo que es la iglesia. Eclesía, iglesia, cuando se utiliza en el Nuevo Testamento de manera general, en varias ocasiones se hace, por ejemplo, en Hechos 19, 32 y 41, para aludir a una multitud de personas enfadadas, que eran los que estaban enfadadas en Éfeso, porque Pablo les había echado abajo el chiringuito, el negocio de los souvenirs de Diana, la diosa de los efesios. Aparece ahí esa palabra, y de manera general, ¿qué significa? Significa asamblea, congregación de personas, personas que se han congregado, un grupo de personas en general. Pero cuando se utiliza de manera específica, como es en este pasaje, Mateo 16, 18,
todavía mantiene esta idea de grupo de personas o congregación, pero no es cualquier grupo de personas, no es cualquier congregación de personas, no es cualquier asamblea de personas, sino que es el grupo de personas que han sido liberados de la esclavitud del pecado por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, el Salvador de los hombres. Aparece así en diversos pasajes y contextos: Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 1:1, 2 Tesalonicenses 1:4, entre otros muchos, donde al principio de las epístolas se escribe a la iglesia, se utiliza ese término, y de la manera en la que lo describe se está refiriendo al grupo de personas que es creyente en Cristo Jesús, que su vida ha sido transformada. Los salvos, que también se refiere a ellos como los santos, apartados para Dios y santificados posicionalmente. La iglesia no es un edificio, como hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de personas redimidas por Cristo. Esa podría ser una definición sencilla. Y fijémonos, cuando en Mateo 18-17, un poquito más adelante, en el contexto de un hermano el pecado y en el proceso de restaurarle, se llega a un punto en el que no se arrepiente, el punto 3 de la disciplina eclesial, dice: díselo a la iglesia. Misma palabra. ¿A quién se lo va a decir? ¿Vas a venir aquí, te vas a poner a hablar a las paredes, al hormigón blanco que está afuera, o a las sillas, o al suelo, o a las luces? No, no tiene sentido. ¿A quién se lo tienes que decir? Al grupo de personas redimidas que forman parte de esa iglesia, a los creyentes de esa iglesia local. La iglesia es una congregación, una asamblea, es decir, un grupo de personas creyentes. En segundo lugar, la iglesia no solo es un grupo de personas, sino que además pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. Este grupo de personas ahora pertenece a Dios, forman parte de la iglesia y pertenecen a Dios por medio de Cristo Jesús, su Señor y Salvador. Veamos algunos versículos. ¿Cómo es que pertenecemos a Dios? Colosenses 1:13. Los creyentes que forman la iglesia han sido librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Juan 1:12 nos dice que ahora a todos los que le recibieron a Cristo Jesús les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y 1 Corintios 6:20 aún ahonda más y ratifica que los creyentes que forman la iglesia pertenecen a Dios cuando dice: pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El creyente pertenece a Dios, porque ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Ese es el precio que se pagó. Pero los creyentes juntos, que somos la iglesia, también pertenecemos a Dios, porque todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Somos un grupo de personas que pertenecemos a Dios. Eso es la iglesia. Además, la iglesia no es tan solo un grupo de personas que pertenece a Dios, sino que también es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Fijémonos en Génesis 12:3. Dios hizo una promesa a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, sino todas las familias de la tierra. Esa promesa comenzó con la nación de Israel, quien es denominada pueblo de Dios. Lo vemos en Éxodo 19, 5 y 6, o Deuteronomio 7, 7 y 8. Sin embargo, según leemos el Antiguo Testamento, Israel continuamente se aparta de Dios, continuamente, y finalmente cuando Jesús viene a este mundo, Dios hecho hombre, su pueblo escogido, tristemente le rechaza mayoritariamente, y Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué terrible! Y así Jesús en el templo pronuncia estas sobrias palabras en Mateo 21:43.
hablando a los judíos, y especialmente a los líderes judíos, les dice: el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Esto no quiere decir, como hemos visto, que Israel deja de ser su nación escogida, ni que se dejarán de cumplir sus promesas, ni mucho menos que la Iglesia suplante a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todos los que están en Cristo, sean judíos o gentiles, sean de una raza u otra, hablen el idioma que hablan, ahora pertenecen a la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Fijémonos que dice Gálatas 3, versículos 28 y 29. En el contexto de la salvación está hablando. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahí está el link. La promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. En Cristo, descendiente de Abraham, si seguimos la línea. Somos todos benditos. ¿Cómo? Porque ahora en Cristo nosotros somos pueblo de Dios. Da igual si es judío o griego, esclavo, libre, tu posición social, tu sexo, tu raza. Ahora somos uno en Cristo. Efesios 2 ratifica la misma idea. Efesios 2, versículos 12, 13 y 19 les dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo antes de arrepentirse, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Ahora somos pueblo de Dios, familia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. De nuevo, redunda en esta idea bíblica. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, pertenecemos a Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Si estás en Cristo, eres pueblo de Dios, eres parte de su iglesia. Y como su iglesia ahora, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No otras cosas. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de personas que pertenece a Dios por medio de Cristo, que ahora es el pueblo de Dios. Eso es la iglesia. Pero no queda ahí la naturaleza de la iglesia. En cuarto lugar, la iglesia es universal y local. La iglesia es universal y local. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, la iglesia es universal. Concretamente, universal quiere decir esto, que toda persona que ha creído en Cristo genuinamente, a lo largo y ancho del mundo y de la historia, son parte de la Iglesia universal. La Iglesia universal comenzó en Hechos 2, en el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes verdaderos, venidos de distintos puntos del mundo conocido. Que, por cierto, después de la Pascua, muchos regresaron a sus países de origen y se piensa que son ellos los que llevaron el Evangelio, principalmente a muchos lugares donde no había testimonio, y en los primeros siglos hubo un gran número de iglesias. En el norte de África se cree principalmente porque muchos de estos judíos que vinieron para la Pascua fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo, volvieron, dieron testimonio y el Señor estableció allí iglesias locales a partir de Hechos 2. No solo ahí, sino la iglesia de Jerusalén,
que fue lo que primeramente fructificó y lo que primeramente se desarrolló y lo que encontramos principalmente en los primeros capítulos de Hechos, después del comienzo de la Iglesia en Hechos 2. Si hay una Iglesia universal, todos los creyentes, en todo lugar, en todo tiempo, son parte de la Iglesia universal, sin lugar a dudas. Pero la Biblia enseña que todos los creyentes que forman parte de la Iglesia universal, en cada generación y en cada lugar han de congregarse en una iglesia local. Este es el patrón que observamos en el Nuevo Testamento, comenzando por los Hechos de los Apóstoles, según establecían iglesias allí donde había un grupo de creyentes, iglesias locales a las cuales luego se dirigieron epístolas del Nuevo Testamento. Y en esto vamos a profundizar más cuando hablemos de este tema en el futuro, por qué voy a la iglesia y por qué hemos de ser miembros de una iglesia local. Dios nos enseña que este es el patrón, pero además nos ordena que hemos de congregarnos. ¿Y sabes que es imposible congregarse en la Iglesia Universal? Alguno dice, yo me congrego con Pablo. Mira, es imposible, está muerto. Físicamente, está con el Señor. Tú no te congregas con Pablo, deja de decir tonterías. O yo me congrego con mis hermanos del mundo. ¿Sí? ¿Dónde? En Zoom. Eso es un mal menor, eso no es la iglesia. Esa no es la idea de congregarse o reunirse. Cuando se utiliza la palabra reunirse o congregarse en la Biblia es físicamente. Y a veces no nos queda otra que por la pandemia no podemos estar físicamente juntos, pero realmente una iglesia bíblica no es de gamers virtual ni online. No te puedes congregar con la Iglesia Universal, deja engañarte a ti mismo. Pero Hebreos 10, 24 y 25 dice que nos consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. No debemos de dejar de congregarnos, reunirnos físicamente como iglesia en la iglesia local a la que pertenecemos. Sí, somos parte de la Iglesia Universal, pero muchas veces se alude a la Iglesia Universal como una excusa para no cumplir con el mandato de congregarse en la iglesia local. Es como cuando vas a otro país distinto al tuyo a vivir por un tiempo. Y allí, yo viví unos años fuera de mi país, en los Estados Unidos, allí sí, sigo siendo español, pero ya no vivo en España. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que ir a la embajada de España, en realidad al consulado de la embajada en Los Ángeles, e inscribirme. ¿Dejé de ser español? No. Pero tenía que ser parte de la embajada. Ellos eran los que tenían responsabilidad sobre mí para hacer papeleos. De hecho, pudimos empezar el papeleo de casarnos allí. Para si sucede algo, ellos me pueden repatriar, o eso dicen. ¿Verdad? Para decir, estos son los españoles que están aquí, y de estos podemos cuidar, y de estos damos cuenta, y de estos damos fe. Sí hay una iglesia universal, pero la iglesia es local en cada sitio y en cada lugar. Y ese es el patrón neotestamentario. Y tienes que formar parte de una iglesia local. Sería tan absurdo como decir, ¿tú de dónde eres? Bueno, yo soy ciudadano del mundo, ¿verdad? Es verdad, eres ciudadano del mundo, pero ¿de qué país eres? ¿En qué país tienes derechos y obligaciones? ¿En qué país resides? ¿En qué país pagas impuestos? ¿En qué país te dan seguridad social y te dan seguro de salud o no? La iglesia es universal, pero la iglesia es local. El plan de Dios no es que haya llaneros solitarios que digan, yo soy de la iglesia universal. Como digo, vamos a ahondar más en esto en el futuro. ¿Quiere decir esto que por congregarte en una iglesia local eres parte de esa iglesia? No. No necesariamente. Si no has creído en Cristo, no eres ni parte de la iglesia universal ni de la local, aunque te congregues en una iglesia local. Y si has creído en Cristo, pero no eres miembro de esa iglesia, tampoco eres parte
no eres miembro de esa iglesia local. Así es cierto, no todos los que acuden a las reuniones de la iglesia son iglesia, en otras palabras, no todos los que están congregados son de Cristo. Esto es lo que los teólogos denominan la iglesia visible y la iglesia invisible. Esto tuvo mucha repercusión, especialmente en los tiempos de la Reforma. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino confrontaron esta perspectiva errónea al respecto de la iglesia católico-romana. Si hay iglesia que no se ve, invisible, y hay hermanos verdaderos que no se pueden congregar en una iglesia por distintas razones, una iglesia local, y no todos los que se ven, que están congregados en una iglesia local, son iglesia verdaderamente, no todos los que están aquí hoy en esta mañana son creyentes y por lo tanto no son parte de la iglesia. Como dijo Agustín de Hipona, hay ovejas fuera de la iglesia visible y hay lobos entre la iglesia visible. Así es. Algunos dicen, yo soy parte de la iglesia universal, pero no de una iglesia local. Eso es una falacia. Yo te digo que según la enseñanza de la Biblia, si eres parte verdaderamente de la iglesia universal, si eres de Cristo, su plan es que seas parte de una iglesia local. Esto no es negociable bíblicamente hablando. Es el modelo bíblico. La iglesia es universal y local. Y más adelante, según estudiamos este tema y profundizaremos más en él y veremos realmente lo que la palabra dice acerca de la necesidad de ser miembros, aunque la palabra membresía no aparece en la Biblia como tal, pero sí el patrón y ver lo que eso conlleva, vamos a iniciar en la iglesia un proceso de membresía para que aquellos que son miembros, y tal vez hasta se han olvidado que son miembros de la iglesia, pero que no, ratifiquen su membresía, y aquellos que no son miembros, muchos, porque hace mucho que no hacemos esto oficialmente, puedan hacerse miembros, realmente. Y sepamos quiénes son parte de esta iglesia local y quiénes no son parte de esta iglesia local. Eso es necesario, por diversas razones que veremos en semanas sucesivas. En quinto lugar, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Fijémonos en la iglesia de Corinto, que no es un ejemplo de madurez precisamente. Unos decían, yo soy de Apolos. Otros afirmaban, yo soy de Pablo. ¿Y qué les tuvo que decir Pablo en 1 Corintios 3? ¿Qué somos nosotros? Somos servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. La iglesia de Corinto no era de Apolos, la iglesia local en Corinto, ni de Pablo, ni ninguna iglesia de las que plantó y las que Dios dio el crecimiento por su gracia y para su gloria, como afirma 1 Corintios 3. La iglesia tampoco es de Pedro, ni él es el fundamento de la iglesia. Algunos leen Mateo 16, 18 y piensan que la roca sobre la que está edificada la iglesia es Pedro. No, no es así. La roca sobre la que está edificada la iglesia está en el contexto inmediato de este pasaje y es la declaración que Pedro acaba de pronunciar en nombre de los apóstoles. Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el cimiento sobre el que está edificada la iglesia. La declaración de Pedro. Pedro no es el cimiento de la iglesia. Cristo es el cimiento de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Y es solo por Cristo que podemos ser parte de la iglesia. Sí, Dios utilizó a Pedro como bastión de la iglesia primitiva, igual que al resto de los apóstoles, que decir de Pablo. Igualmente hoy en día Él utiliza a hombres llamados por Él a pastorear sus iglesias locales, predicando la palabra, gloria a Dios por ello, pero la iglesia es de Cristo, de nadie más. Cristo es la cabeza de su iglesia. Efesios 1, 22 y 23 dice, y todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es la cabeza. Efesios 4:15. En el contexto del crecimiento espiritual por medio de los dones espirituales que ha dado a su iglesia, afirma
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 apuntala y concluye hablando de Cristo y dice: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza es Cristo. ¿Qué significa esto? Él es la autoridad. Él es el cimiento. Sobre Cristo se edifica la iglesia y es su iglesia y Él tiene autoridad. Cristo guía a su iglesia por su palabra. Y sí, Cristo utiliza a personas para pastorear su iglesia y para proclamar su palabra. Que finalmente siervos inútiles somos, solo hacemos lo que tenemos que hacer. No hay ningún mérito en nosotros. Sí, es cierto. Una verdadera iglesia o aquel que dice ser parte de una iglesia local se somete a Cristo. Se somete a Cristo como su cabeza, se somete a Cristo como su dueño, como su Señor. ¿Y sabes cómo se va a ver esto? No con meras palabras, que es el principio, sino en la manera de vivir. ¿Vives una vida de sometimiento a Cristo y su palabra? ¿Su ley es tu norma? ¿Su palabra es tu credo? ¿Su voluntad es tu mandato? ¿Su gloria es tu ambición? ¿Te sometes a Cristo en el día a día, en el hogar, en el trabajo, en tus pensamientos, en tus aspiraciones, en tu rol, en tu respuesta ante la injusticia? Cristo es la cabeza. Rendimos cuentas a Cristo. Cristo es el buen pastor. La iglesia es de Cristo, Él es el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, por nosotros, como leemos en Juan 10, cuando dice en los versículos 11 y el 14 al 16, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Cristo es el buen pastor. Cristo es el único pastor verdadero. Pastor con P mayúscula. Nuestro buen pastor es Cristo porque somos suyos. ¿No es increíble? Si Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, tuvo que hacerse hombre y dar su vida por los que formamos su iglesia, ¿no es valiosa su iglesia? No hay nada valioso en nosotros mismos, pero ahora en Cristo, en nuestra nueva identidad, en Él, nuestra valía está definida en Él y como su rebaño, sus hijos, somos valiosos juntos con su iglesia es valiosa. Alguno dice, yo no tengo problema con eso. Yo soy de Cristo, cierto. La iglesia es de Cristo, cierto. Yo me someto a Cristo, cierto. Pero no me someto a los pastores de mi iglesia local. Error. Es Cristo como Señor de la iglesia y porque la iglesia es de Él, que instituyó pastores, ancianos, delegados, zagales, ayudantes del buen pastor para que pastoren a su rebaño. Para que gobiernen su iglesia, para que alimenten a su iglesia, para que cuiden a su iglesia. Y así de esta manera Cristo como cabeza, como autoridad, como buen pastor, dice en su palabra en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Este es el plan de Cristo para su iglesia, como cabeza de su iglesia. Dio pastores a su iglesia, Efesios 4:11, para que la pastoreen en su nombre, siguiendo su palabra, bajo su autoridad, y le van a rendir cuentas. Los pastores van a rendir cuentas a Cristo como cabeza de la iglesia por cómo han pastoreado al rebaño de Cristo. Pero el rebaño, del cual los pastores también forman parte, van a rendir cuentas a Cristo por cómo se han sometido también a las enseñanzas de la palabra, y esta es una enseñanza de la palabra, cómo se han sometido a los pastores de su iglesia.
siempre que no les manden pecar o les prohíban hacer algo que la Biblia ordena. Y hermanos, esto no quiere decir que los pastores de una iglesia han de inmiscuirse en cuestiones de gusto o preferencia en la vida de una persona. No, los pastores no tenemos que decirte ponte una camisa amarilla o blanca, o ponte unos zapatos, unas zapatillas, o en tu casa píntala de esta manera o de esta otra, o múdate o no te mudes, o lleva a tus hijos a este colegio, a este otro, o trabaja aquí o trabaja allá. Por regla general, los pastores no tienen que meterse en esas cosas, pero si hay un principio bíblico detrás y hay algo que la Biblia está enseñando, claro que tenemos que inmiscuirnos porque vamos a rendir cuentas a Dios. Es que no es acerca de ti o de mí, es acerca de Dios y su palabra. Cristo es la cabeza y como cabeza queremos someternos cada uno a la responsabilidad que Dios nos ha dado para como cuerpo darle gloria y someternos juntos como su iglesia local. La iglesia es de Cristo. En sexto lugar, por último, para entender la naturaleza de la iglesia hemos de saber que la iglesia prevalece. La iglesia prevalece y prevalecerá. Volvamos a Mateo 16, 18. Ahí este pasaje nos dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada prevalecerá contra la iglesia de Cristo, ni aun las puertas del Hades. ¿Qué quiere decir esto? Es el uso de una expresión que era común en aquel tiempo para referirse principalmente a la muerte física. Fíjate, ni aun la muerte física puede acabar con la iglesia. Cristo venció al pecado y a la muerte. Y como su iglesia prevalecerá aún a las personas cuando mueren. Y aún su iglesia prevalecerá por la eternidad cuando como su cuerpo, como su iglesia, estemos con Cristo para siempre. Nada, ni aun las puertas del Hades, ni aun la muerte física, ni aun Satanás, ni aun los gobernantes, ni aun los opositores, ni aun los perseguidores, nadie ni nada prevalecerá sobre la iglesia. La iglesia prevalece. La historia lo muestra. La iglesia ha prevalecido y de hecho ha brillado más que nunca en los peores momentos. Pero la iglesia prevalecerá. Y esto nos ha de dar ánimo. Y valorar la iglesia. Porque, ¿sabes? Muchas otras cosas van a pasar. Y muchas otras cosas son secundarias. Pero la iglesia, no. La iglesia prevalecerá. Cristo compró a su iglesia por su sangre. Y no solo prevalecerá en este mundo hasta que Cristo regrese, instaure su reino milenial, sino que a la vez la iglesia prevalecerá por los siglos, por la eternidad, cuando estemos con Cristo, la cabeza de la iglesia y el buen pastor. Somos su esposa y estaremos con Él para siempre. ¿No es valiosa la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Si juntamos estas 6 características que hemos observado, una posible definición general de la naturaleza de la iglesia con la que comenzamos esta serie sería: la iglesia es un grupo de personas que pertenecen a Dios como su pueblo, universal y localmente, por medio de Cristo que es su Señor, Salvador, cabeza y pastor, y que siempre prevalecerá. ¿No estás contento que la iglesia no es una institución académica? No hay examen la semana que viene, hermanos. No tienes que venir con la definición memorizada. Pero sí espero que quede en nuestra cabeza las características de la iglesia para que entendamos lo que es y la valoremos adecuadamente. En una ocasión un joven encontró un libro en un desván. Era un libro viejo, lleno de polvo, sin aparente valor. Como casi todos hubiéramos hecho en la actualidad, pensó en tirarlo. ¿Qué valor tiene un libro viejo? Pero antes de tirarlo, se lo llevó a un amigo para enseñárselo y su amigo quitó el polvo acumulado de las tapas, lo abrió por la primera página, lo comenzó a leer
y vio que era uno de los primeros libros impresos por Gutenberg con un valor incalculable, que había estado en un desván olvidado durante siglos, literalmente. Lo atesoraron, lo cuidaron y era lo más valioso que tenían. Cuando solo entendemos lo que es la iglesia, será posible que lo atesoremos, valoremos y cuidemos. Y si eres hijo de Dios, si has creído en Cristo Jesús, eres parte de la iglesia. Pero también el resto de los hermanos a tu alrededor. ¿Qué es lo más valorado? ¿Qué es lo más valorado para ti? Leí una encuesta esta semana y respondían esta pregunta por países. Es curioso lo que se valora dependiendo del lugar donde has vivido y lo que te han inculcado y los valores que tienes. En Estados Unidos lo que más se valora es el nivel de vida. En Latinoamérica lo que más se valora es la educación. En muchos países africanos o asiáticos como Afganistán lo que más se valora es la seguridad. En Australia lo que más se valora es la conciliación familiar. En Europa, incluida España, lo que más se valora es la salud. Y esta es una encuesta antes de la pandemia. ¿Qué es lo más valorado para ti? Como creyente, de lo más valorado ha de ser la iglesia. Y como tal, has de dedicar tiempo, has de dedicar energía, servicio, recursos económicos con gozo y privilegio, no hablar mal de la iglesia ni de los miembros que componen la iglesia, no acudir a la iglesia cuando te convenga o cuando está de acuerdo a tus planes o cuando tengas tiempo, o venir a la iglesia y estar en el móvil todo el culto, o venir a la iglesia si te cuadra. ¿Estás mostrando que no valoras la iglesia? La iglesia es preciosa. Y si estás aquí y no eres creyente y aún no te has arrepentido, ven a Cristo. Confiesa tu pecado, ven a Él como tu Señor y Salvador para que seas parte de su iglesia y de esa manera comiences a disfrutar y valorar lo que es su iglesia. Y cuando vengamos a reunirnos con el resto de miembros de la iglesia, no será un club social. No será, ay, qué bien que acabó el culto y voy a hablar con mis hermanos, si eso es parte de la iglesia, la comunión. Ay, qué bien que mis hijos están entretenidos, qué bien que luego a la 1:30 hay el tiempo con los otros chicos para no estar entretenidos, sino para aprender lo que la Biblia dice y ojalá el Señor les salve por medio de la exposición de su palabra. Sino que vengamos a la iglesia pues somos hijos de Dios, porque pertenecemos a Dios, porque somos su pueblo, porque entendemos que somos parte de la iglesia universal, pero debemos ser parte de la iglesia local, porque Cristo es nuestra cabeza, nuestro buen pastor, es la autoridad y porque la iglesia prevalecerá. Vamos a orar juntos. Señor, gracias porque la iglesia es tuya, porque tú instituiste la iglesia, porque tú hiciste posible la iglesia, porque tú comenzaste la iglesia, porque tú sustentas la iglesia, porque tú sostienes, cuidas, guías. Señor, tú eres el autor y consumador de la iglesia, de tus hijos, por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia. ¡Qué privilegio! Ahora te pertenecemos a ti, ahora somos tu pueblo, Señor. Gracias porque mientras vayamos a tu presencia, tú has dejado iglesias locales para que seamos parte de esa iglesia. Gracias, Señor, porque tu iglesia prevalece. Señor, oramos que la Iglesia Evangélica de León, como iglesia local, aquí reunida en Aedia Peregrinos, valoremos tu iglesia, Señor. Y lo demostremos con nuestro gozo, con nuestra actitud, cuando nos congregamos con los otros miembros de la iglesia, pero también cuando volvemos a nuestras casas y somos aún parte de tu iglesia, Señor. Que vivamos vidas para tu gloria. Que entendamos lo que es la iglesia para valorarla adecuadamente y por encima de muchísimas otras cosas que no tienen el mismo valor. Señor, oramos que según estudiamos este tema de la iglesia a lo largo de las semanas,
tú nos des un mayor aprecio, un mayor amor, un mayor compromiso, una mayor devoción por ti y por tu iglesia, Señor. Y como tal seamos un buen ejemplo, un buen testimonio de lo que es tu iglesia, Señor, proclamando tu palabra a Cristo para tu gloria. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.